Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos para todos ustedes la continuación de los 8 pactos bíblicos dados por Elohim. Esta es la segunda parte. El lunes pasado estuvimos con la primera y vamos a entrar ya de lleno en este segundo estudio. Continuamos con el pacto abrahámico. La semana pasada estuvimos estudiando los 2 primeros pactos y entendíamos y estudiábamos que los pactos que el Eterno, bendito sea su glorioso nombre, fueron dados al pueblo de Israel de una forma incondicional. Y ahora ya entramos en la escritura con el pacto abrahámico y vamos a confirmar el pacto que el Eterno hizo con Abraham. Empezamos con el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. Y aquí el Eterno habla a Abraham Avinu y le dice así: Pero Adonai había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenemos también Génesis 12:7, donde nos dice así: Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Tenemos también en el capítulo 13, del 14 al 17, donde nos dice esto como referente sobre los pactos dados por el Eterno a su pueblo, que nos dice lo siguiente. Génesis, Bereshit 13, del 14 al 17. Y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré. Los pasajes 4 y 5 que tratan sobre el pacto abrahámico son en Génesis 15, del 1 al 21, Génesis 17, del 1 al 21. Aunque no los vamos a leer en este estudio, estos segmentos están más bien extensos de las Escrituras. Contienen muchas provisiones del pacto abrahámico. El énfasis de Bereshit 15 es triple. Estas 3 escrituras que acabamos de leer, primeramente, Abraham sería el padre de una nación en particular. Segundo, sería el padre de muchas naciones en general, que acabamos de leerlo en Génesis 15. Y tercero, Elohim firmaría y sellaría el pacto abrahámico y detallaría los límites exactos descritos en él como
desde el río de Egipto en el sur al gran río, el Éufrates en el norte. Esta es la entrega de la tierra, las zonas colindantes o las fronteras que el Eterno puso para su pueblo Israel cuando iban a entrar en la tierra, cuando le fuera dada a Josué, lo que conocemos todo como la tierra que fluye leche y miel. Pero aquí le está dando unas promesas a Abraham que habían de ser realizadas cientos de años después. Como he dicho, la firma fue hecha por el Eterno en tal manera que el pacto fue un hecho incondicional. Entendemos lo que es incondicional. Incondicional es algo que Adonai da sin ningún tipo de condiciones. Para que entendamos, la Torá fue dada con unas condiciones a cumplir. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico para que todos lo entendamos: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Si no los honras, pues no te va a ir bien. Entonces, esos son pactos y promesas. La Torá entregada en el monte Sinaí son condicionales. Si tú haces algo bien, se llama mandamiento positivo, vas a recibir una bendición. Pero si haces algo mal, vas a recibir todo lo contrario, la maldición. El énfasis de Génesis 17, esta es la señal del pacto. Primeramente tenemos la circuncisión física, la cual la conocemos en el mundo hebreo como el Brit Milá, la cual es al 8º día de la vida de un varón. Así como el arco iris era la señal del pacto noágico, así es la circuncisión en la señal del pacto abrahámico en el prepucio del varón. Continuamos con el 6º pasaje en Génesis, que nos dice así, que es en el libro de Génesis, Bereshit 22, del 15 al 18, y dice así: y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué estamos leyendo aquí? Aquí estamos viendo una vez que Abraham ha ofrecido a su hijo en sacrificio, lo que llamamos en hebreo la akedá. Él lo presentó y Abraham lo entregó como sacrificio. Por este hecho, como dice la Escritura, por haber obedecido, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esto fue un hecho muy importante porque para nosotros no solamente es uno de los pactos, sino para los creyentes en Yeshua es la imagen profética de aquel que había de venir. Isaac representa a Yeshua, ese sacrificio perfecto que nunca fue rechazado y que no abrió su boca tomando el madero hasta su muerte. Continuamos con los participantes en el pacto. El Eterno y Abraham estaban involucrados en este pacto. Abraham estaba como cabeza representativa de la nación hebrea y no de toda la humanidad.
También tenemos las provisiones del pacto. Una lista sacada de pasajes nos muestra un total de 14 provisiones en este pacto. Primeramente, serás una gran nación, la cual iba a salir de los lomos de Abraham Avinu, a saber, la nación de Israel. Génesis 12, 2, 13, 16, 15, 5, 17 del 1 al 2. Segundo, a Abraham se le prometió la tierra, específicamente la tierra de Canaán. Génesis 12, del 1 al 7, Génesis 13, 14, 15, 17, 15, 17 y 17, 8. Tercera provisión. Abraham mismo iba a ser grandemente bendecido. Génesis 12, 2. Cuarta provisión. El nombre de Abraham iba a ser grande. Génesis 12, 2. Quinta provisión. Abraham sería una bendición para otros. Sexta bendición. Quienes bendigan a Israel serán benditos. Séptimo. Quienes bendigan a Israel serán bendecidos. 12. Quienes maldigan a Israel serán maldecidos. Génesis 12:3. En Abraham todos serían finalmente bendecidos. Génesis 12:3, 22, 18 también. Novena provisión. Abraham recibiría un hijo a través de una esposa estéril. Génesis 15 del 1 al 4, 17, 16 al 21. Décima provisión. Sus descendientes experimentarían la esclavitud egipcia. Esto fue una de las profecías que el Eterno dio para Joseph cuando estaba el pueblo de Israel viviendo en la tierra de Gosén durante 400 años hasta que llegó Moshe para libertarlo. Onceavo. Otras naciones así como Israel saldrían de Abraham. Génesis 17, 3, 4 y 6. Los estados árabes son algunas de esas naciones. Conocemos como el pueblo árabe, los hijos de Ismael. 12ª provisión. Su nombre sería cambiado de Abram, que significa Padre exaltado, a Abraham, que significa Padre de multitudes. 13ª provisión. El nombre de Sarai, que significa mi princesa, sería cambiado a Sara, que significa la princesa. Génesis 17:15. 14ª provisión. La circuncisión iba a ser la señal del pacto. Así, de acuerdo al pacto abrámico, la circuncisión iba a ser la señal del carácter judío, hebreo, de todo varón. La práctica de la circuncisión no comenzó con Abraham, ya que otros en el Medio Oriente practicaban este ritual al nacer o en la pubertad. La singularidad de la circuncisión hebrea no es el acto, sino el tiempo del acto, al 8º día. La circuncisión mostraría que este es un pacto de sangre y por ello enfatizaba su solemnidad. También mostraría que esta señal del hebraísmo es pasado a través de la historia de generación en generación. Estas provisiones del pacto abrahámico pueden ser categorizadas en 3 áreas. Primeramente, Abraham. Segundo, la simiente, la cual es Israel. Y tercera, a los gentiles, Goyim. Primeramente, esta provisión del pacto abrámico, su categoría primera, con Abraham, el cual iba a ser el padre de una nación grande, Israel, él iba a poseer toda la tierra prometida. Otras naciones, incluyendo los estados árabes, finalmente, son descendientes de Abraham. Muchos de sus descendientes serían reyes, ambos judíos o no judíos.
Abraham iba a recibir bendiciones personales. Abraham iba a ser una bendición a otros. Su nombre sería grande y así es entre los Yehudim, el pueblo de Ismael, y los cristianos. A la simiente de Israel es la segunda categoría del pacto abrámico. La nación de Israel iba a ser grande, al final sería innumerable, como la arena del mar, la cual no se podía contar. Iba a poseer toda la tierra prometida, iba a obtener victoria sobre todos sus enemigos. El hecho de que estas promesas fueran hechas a ambos, a Abraham y a su simiente, nos muestra que estas bendiciones aún no han recibido su cumplimiento total, sino que esperan el Olam Habá, el reino mesiánico. Y la tercera categoría es a los gentiles. Los gentiles serán bendecidos porque por bendecir a Israel. Por bendecir a Israel. Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Ellos también iban a recibir bendiciones espirituales al pueblo gentil. Pero finalmente estas bendiciones iban a llegar vía una simiente específica de Abraham Avinu, Hamashiach Yeshua. Esta, por medio del sacrificio, el gentil, las naciones reciben esa bendición. Pero los pactos han sido todos hechos con el pueblo de Israel. Así que el pacto abrámico contiene promesas físicas y espirituales. Mientras que las bendiciones físicas están limitadas solamente al pueblo hebreo, las bendiciones espirituales se extenderían a los gentiles, pero solo a través de Yeshua HaMashiach. Ahora vamos a entrar en el desarrollo de otros pactos. Reduciendo el pacto abrámico a sus puntos básicos, los cuales acabamos de leer, podemos ver que contiene tres aspectos principales: el aspecto de la tierra, el aspecto de la simiente y el aspecto de la verajá, de la bendición. El aspecto de la tierra está desarrollado en el pacto de la tierra, lo cual es sencillo de entender. El aspecto de la simiente, de la descendencia, de la sera, está cubierto en el pacto davídico. El aspecto de la bendición es presentado en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. La confirmación del pacto es algo sumamente importante. Vamos a ver cómo a través de esta confirmación, cuando Abraham tuvo 8 hijos con 3 mujeres diferentes, y la pregunta surgió: ¿a través de qué o cuál hijo sería confirmado el pacto abrahámico? Esto es algo muy importante para los creyentes. Debemos darnos cuenta de que el Eterno reveló que iba a ser solamente a través de el hijo de Sara, Isaac, el patriarca. La aparición del Eterno a Isaac está registrada en Bereshit 26, del 2 al 5. Y vamos a leerlo para que vayamos quitándole el velo a esta escritura. Y dice así: y se le apareció el Eterno y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Aquí acabamos de leer cómo el Eterno ha reconfirmado con Isaac el pacto que hizo con su padre Abraham. Esta escritura de Génesis 26 nos confirma la reafirmación del patriarca Isaac que él iba a ser la descendencia, la simiente del pueblo hebreo escogido, no Ismael, ni sus otros 7 hermanos. Así que vamos a leer Bereshit 26-24, donde también el Eterno dice esto. Y se le apareció a Adonai aquella noche y le dijo: yo soy el Elohim de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Qué importante los logros de un sadik, de un justo, los cuales le son transferidos a su hijo. Por la obediencia que tuvo Abraham, Isaac fue bendecido. Ahora vamos a ver la confirmación de este pacto a través de Jacob. Isaac tuvo 2 hijos, como nos dice la escritura, y Elohim escogió confirmar el pacto con Jacob, como vemos en el libro de Génesis, capítulo 28, del 13 al 15, el cual vamos a leer. Y dice así la escritura: y aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Adonai, el Elohim de Abraham tu padre, el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y la extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí estamos entendiendo nuevamente que el Eterno continúa reactivando y vivificando el pacto con Jacob desde su abuelo Abraham, pasando por su padre Isaac, y Jacob recibe las mismas instrucciones. Así que Jacob luego fue confirmado a través de los 12 hijos, los cuales tuvo, los cuales los encontramos en Génesis 49, quien fue padre de las 12 tribus de Israel. Este pacto abrahámico llegó a ser la base de los tiempos de la promesa, porque el pacto abrahámico es incondicional. Lo vuelvo a repetir. El pacto abrahámico que fue realizado con los padres de la fe, los patriarcas, es un pacto incondicional. Dios lo hace por su nombre, el cual debe ser glorificado y visto por toda la tierra. Hasta hoy en día eso está en pleno efecto, aunque ha permanecido en mayoría sin cumplir. El cumplimiento final vendrá durante la era del reino mesiánico. Algunos ejemplos que podríamos leer lo tenemos en Éxodo 2, 23 al 25, Éxodo 4, 24 al 26, Éxodo 2 al 8, Levítico 26, 46, Devarim 34, 2, y Segunda de Reyes 13, 22, 23 con Primera de Crónicas 16, 15 y 19, Lucas 1, 54, 55, Gálatas 3, 15, 18 y Hebreos 6, 13 al 20. Estas son escrituras que nos dan un estatus del pacto, el cual es incondicional. Estos pasajes notan que el pacto abrámico fue la base del Éxodo para darles la tierra a su pueblo para la supervivencia del pueblo hebreo. A pesar de lo mal
y el endurecimiento de su corazón, los cuales se rebelaron en contra de Elohim. Esto tenía que ser manifestado porque el pacto es incondicional. ¿Y todo esto era para qué? Para la venida de Yeshua HaMashiach, para que la resurrección de los muertos y para la redención y restauración finales del Estado y pueblo de Israel. El pacto abrámico es un buen ejemplo de lo que se dijo antes, que un pacto puede ser firmado y también sellado en un punto específico en el tiempo. Pero no todas las provisiones proféticas del mismo entran en efecto inmediatamente, como ya expliqué en el primer estudio. Más bien suceden tres cosas diferentes. Algunas entran en efecto en el mismo momento, tal como el cambio de nombres y la circuncisión. Otras entraron en efecto en un futuro cercano, después de 20, 30, 40 años, ya que hubo una espera de 25 años para el nacimiento de Isaac. Esa es una de las promesas que el Eterno dio cuando Abraham tuvo a Isaac con 99 años. Y otra espera de más de 400 años antes de la conquista de la tierra. Algunas provisiones entrarán en efecto en el futuro profético más lejano, tal como la posesión de la tierra prometida, lo cual no se ha cumplido completamente hasta el día de hoy. Una vez que hemos detallado brevemente este pacto abrámico, vamos a ver el pacto mosaico. ¿Qué nos dice la Escritura sobre esto? Este pacto mosaico contiene información extensa y detallada, y el relato escritural del pacto se extiende desde Éxodo 20 a Devarim 28:68. Vamos a ver quién son los participantes de este pacto mosaico para ver las partes involucradas. Obviamente tuvo que estar el Elohim de Israel y su pueblo. Siempre en el pacto está el Eterno y otra o varias personas. El pacto fue hecho con Israel y no solamente con Moshe Rabenu, actuando como representante de Israel. Recordemos que Moshe encarna y toma la figura profética de Yeshua HaMashiach como mediador sufriente por su pueblo. Vamos a leer qué nos dice el libro de Éxodo capítulo 19 del 3 al 8. Y Moshe subió a Elohim y el Eterno lo llamó delante diciendo así: dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los Bené Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de Coanim, sacerdotes, y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los Bené Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Adonai les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Adonai ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Adonai las palabras del pueblo de Israel. Este pacto no fue hecho con los gentiles, ni tampoco con la iglesia, sino solamente ¿con quién? Con Israel. Vuelvo a repetirlo. Este pacto no fue hecho con el pueblo gentil o con la iglesia, sino solamente con
los Benei Israel. También en Deuteronomio 4, del 7 al 8, y en el Salmo 147, 19 al 20, nos habla sobre esto. Estos pactos han sido dados solamente al pueblo de Israel. Nuevamente entramos en las provisiones del pacto, que es el Eterno el que provee. La provisión clave de este pacto mosaico era la ley de Moshe, lo que conocemos los 5 libros de Moshe, la Torá de Moshe, lo cual contiene unos 613 mandamientos involucrados en estas provisiones de la ley, las cuales estaban las bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia, los que son los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Fue firmado y sellado para la gloria por la Shejinah del Eterno, según Éxodo 24 del 1 al 11. Pero firmado de una manera tal que hizo el pacto condicional. Aquí sí es un pacto condicional. Si hicieres lo bueno, recibirás bendición, y si hicieres lo malo, recibirás maldición. En esencia, hay 613 provisiones de este pacto, demasiadas para describirlas individualmente, pero vamos a hacer algunas observaciones sobre ellas. Primero, como dijimos anteriormente, había un total de 613 mandamientos específicos, no solamente 10. Esto es una equivocación más bien común. De hecho, estos 365 eran mandamientos negativos, cosas que eran prohibidas, que no se podían hacer. Y 248 eran mandamientos positivos, cosas que se debían hacer. Segundo, este era un pacto condicional, lo que significa que habría bendiciones para la obediencia, pero también juicio por la desobediencia. Éxodo 15, 26 y Éxodo 19, 3 y 8. Tercero, el sacrificio de sangre es un añadido en la ley mosaica. En la ley mosaica entera era el sacrificio de sangre que nos muestra Levítico 17, 11. Escuchamos lo que dice la Escritura. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hay 5 ofrendas diferentes detalladas en Levítico capítulo 1 al 7. La palabra hebrea para perdón no significa quitar el pecado, sino solamente quiere decir cubrir el pecado. Kafar. Lo que es kafar, cubrir. Aunque la sangre de los animales cubría los pecados de los santos en el pacto de los antiguos, nunca los borraba, nunca los quitaba. Solo la sangre del Mesías Yeshua puede quitar y borrar el pecado, según Hebreos 10 del 1 al 4. Sin embargo, el sacrificio de sangre proveía el perdón del pecado y la restauración de la comunión. Como siempre he dicho, Israel siempre estaba cubierto por la sangre de los animales. Cuarto, para el pueblo hebreo, algunas de las provisiones del pacto noágico fueron restringidas. Las bestias tenían que ser de pezuña hendida y debían rumiar. El pescado tenía que tener aletas y escamas. En cuanto a las aves, no se podía comer aves de presa. En cuanto a los insectos, solo se permitía uno, la langosta, el insecto, no el marisco. Lo entendemos, ¿no? Quinto, la pena de muerte expandida. Para todo Yehudí, el pacto mosaico añadía la pena de muerte.
Lo vuelvo a repetir. Para todo hebreo, el pacto mosaico añadía la pena capital por pecados tales como la idolatría, el adulterio, maldecir a Elohim, maldecir a los padres, quebrantar el Shabbat y practicar la hechicería. Lo vuelvo a leer para ti. La pena de muerte estaba en el pacto mosaico, y estos eran los pecados, tales pecados los que podían condenarte a la muerte eran la idolatría, el adulterio, maldecir a Elohim, maldecir a los padres, quebrantar el Shabbat y practicar la hechicería. Tenemos también la señal del pacto. El pacto mosaico reafirma la práctica de la circuncisión, pero no por las mismas razones bajo el pacto abrámico. La circuncisión era la señal del pacto y era obligatoria solo para los hebreos. Para el pacto mosaico, la circuncisión era el medio de sumisión a la ley de Moshe. Era obligatoria para todos los varones, así como para los gentiles que deseaban ser parte de la ciudadanía de Israel, para el prosélito. Es por esa razón que Rabí Shaul les advirtió a los creyentes gentiles gálatas que si se sometían a el Brit Milá, la circuncisión, estarían obligados a observar toda la Torá, no solamente el mandamiento. Esto lo tenemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 3. También tenemos la muestra del pacto mosaico que era el Shabbat. En cuanto al Shabbat, podemos hacer 5 observaciones. Primeramente, siendo la señal del pacto mosaico, era una señal entre Elohim e Israel. Era una señal de que Israel había sido separada por el Eterno. Éxodo 31, 12 al 17. También era una señal del Éxodo, capítulo y Deuteronomio 5, 12, 15, Ezequiel 20, 10, 12. Esta es una señal que el Eterno da a Israel. Todas las razones dadas para la observación del Shabbat tienen relevancia solamente para los Bené Israel, no para los gentiles o la iglesia de hoy en día. Segundo, el Shabbat no fue una ordenanza creada. Comenzó con Moshe en Bereshit 2, 1 al 3, en el principio. Dice solamente lo que Dios hizo ese día, pero no hay ningún mandamiento a observar ese día. La palabra Shabbat ni siquiera es usada en el relato de Génesis. Y el día de la semana es llamado simplemente el séptimo día. Desde Adán hasta Moshe no hay registro de alguien observando el Shabbat. Eso es lo que algunos interpretan. Pero muchos de los mandamientos que todavía no fueron dados, ya aquellos que eran de la simiente de que había de venir del Mesías, ya guardaban los mandamientos. Aunque el Eterno listó ese número de obligaciones para la humanidad en los pactos anteriores, observar el Shabbat era una de ellas. De acuerdo con Éxodo 16, 23, 30, la observación del Shabbat era algo con lo que comenzó Moshe de una forma más ordenada y fue hecho parte de la ley de Moshe como Éxodo 20, 8, 11. Tenemos que recordar que hubo 2000 años hasta que se estableció la Torá, la ley dada en el Sinaí, que es cuando empezó a ser oficialmente necesario y guardar el Shabbat. Éxodo 20, del 8 al 11.
El Shabbat es un día de reposo, es un día de adoración colectiva que todos debemos observar. A medida que el mandamiento del sábado se va desarrollando más adelante en otras partes de la ley de Moshe, el significado de dejar de hacer era mayormente un asunto de prohibiciones. No podías recoger maná, no podías viajar, no podías encender fuego y no podías recoger leña, etc, etc, etc. Hay muchas prohibiciones porque el día del Shabbat es específicamente ordenado para que el ser humano y el pueblo de Israel, primeramente, lo guarde de una forma ordenada y de estudio de la Torá y comunión con el Eterno. Los servicios sabáticos de la sinagoga que se encuentran en el Brit Hadashah se originaron con la cautividad babilónica, no con la ley de Moshe. Aunque no era un día de total inactividad, era un día de reposo y de refresco. Estaba ordenado de que no se podía hacer melajá. Melajá era cualquier tipo de obra que se había o que se hacía en el Mishkan o en el Beit HaMikdash. Tenemos que entender que cuando el Eterno nos dice de guardar el Shabbat es porque no se puede hacer ningún tipo de obra, salvo que la vida esté por encima. Por ejemplo, si yo tengo a mi papá o a mi mamá que están enfermos y me llaman o tengo que ir a comprarles unos medicamentos a la farmacia, tengo que coger y comprar esos medicamentos para que su vida sea mejorada. También, si en un sitio donde hace mucho frío hay alguien enfermo y tengo que encender fuego en ese día, pues lo más normal es que por causa de la vida encienda fuego para que esa persona mejore su salud. Si estoy en mi comunidad celebrando Shabbat y yo soy un médico, doctor, y me llaman por teléfono que ha habido un accidente o ha habido un problema, tengo que ir a salvar la vida de esa persona. Entonces, la Torá ha sido dada para que la vida del creyente sea mejorada y no para encapsularla en un mandamiento que destruye la vida. Es todo lo contrario. Es un mandamiento para dar vida. En conexión con el Shabbat, podríamos decir, a menudo encontramos la frase santa convocación. Esta frase a veces es usada como base para enseñar que el Shabbat es un día de adoración colectiva para todos, lo cual es algo verdaderamente. Sin embargo, es usado solamente en el Antiguo Testamento en el conjunto con el sacerdocio y los sacrificios. La connotación en conjunto es para los Kohanim solamente. Pero en los tiempos modernos, ya en los tiempos de Yeshua, el Shabbat, cuando empieza el día de preparación, Kabbalah Shabbat, tú ya vas preparando ese día y lo vas acomodando para el día de Shabbat. Dejar de trabajar sobre la 1 a las 2, preparas tus alimentos y según se va poniendo el sol, abres Shabbat, dando gracias al Creador, uniéndote con tu familia y adorando al Creador por darnos vida y por poder estar delante de Él, con Él en comunión. Ahí en el capítulo 23.3 del Levítico dice que el sábado, el Shabbat, es día de reposo de Adonai en donde quiera que habitéis. Otra vez, este énfasis que nos da la Escritura tiene que ver con quedarse en casa. Éxodo 16:29, y reposar como familia, más bien que juntarse en una adoración colectiva.
Esto es lo que se hacía primeramente. Obviamente hoy nos tenemos las facilidades y las comodidades que había 2000 años. Antes no se podía coger y viajar más de 1000 pasos, pero nosotros hemos entendido que con la venida de Yeshua HaMashiach hay leyes halágicas que no tienen que cumplirse. Porque si una persona no tiene donde congregarse, está solo en casa y tiene la oportunidad donde congregarse, es mejor que vaya a congregarse con los hermanos en una comunidad antes de quedarse solo en casa para poder recibir las verajot, las bendiciones del Eterno. Así que la expresión de Santa Convocación enfatiza en tales ocasiones primeramente a los sacerdotes que debían hacer esos sacrificios especiales, y en realidad la ley mosaica ordenaba la adoración colectiva. En el sacerdocio había 3 ocasiones: Pesaj, Bikurim y Sukkot. En estas 3 ocasiones ellos debían migrar a donde quiera que estuviera el tabernáculo, y más allá y más tarde donde estuviera el templo, fuera Silo o fuera Jerusalén. La adoración colectiva en aquellos tiempos era para los levitas, donde se estaba ordenado 3 veces al año, pero no en un reposo semanal. Esto hubiera sido físicamente imposible a la luz del tiempo que tomaba viajar durante los tiempos bíblicos, como acabamos de decir. La pena por profanar el sábado, el Shabbat, era la muerte. Profanar el Shabbat era considerado como otro día cualquiera. Y esto no es así, porque el Eterno lo ordenó como su día de reposo, dedicación y estudio de la Torá y comunión con él. Por lo tanto, el Shabbat no debía hacerse ninguna labor, ninguna melajá. Ya he explicado anteriormente lo que es. La gente debía quedarse en casa y reposar. Hoy, en estos tiempos, podemos congregarnos en las comunidades y hacer shaharit, el servicio arbit o minja. Tenemos también un quinto punto dentro del señal del pacto mosaico, que está en efecto mientras este pacto está efectivo. Si el pacto mosaico llega a su fin, también llegaría a ser un fin a la observación obligatoria del Shabbat. Yeshua lo dijo bien claro: yo no he venido a abolir la Torá, sino a cumplirla. Debemos aclarar categóricamente que la ley de Moshe no era un medio de salvación y sigue sin ser un medio de salvación. La única salvación es por medio del sacrificio del Cordero de Elohim, Yeshua HaMashiach. Este concepto es rechazado porque esto haría a la salvación obtenible por medio de obras, y nadie puede alcanzar la salvación por medio de las obras. Como nos dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. El sacrificio de nuestro Adón Yeshua injerta al olivo silvestre dentro del pueblo Israel, a las naciones, y le da vida. Pero para seguir el camino de santidad, tanto el gentil como el judío deben seguir guardando la Torá, la cual es la instrucción de la vida, la cual nos salva. Pero cuando tú cumples un mandamiento con amor, es la certificación de que tú eres salvo, que el Ruach Adonai te impulsa en tu obediencia con amor a cumplir ese mandamiento. Así que la salvación siempre fue y ha sido por la misericordia, gracia a través de la fe. Aunque el contenido de la fe ha cambiado de tiempo en tiempo, podríamos decir de una forma en la revelación progresiva, según
tanto los profetas como los hombres hemos ido recibiendo la Escritura, el medio de salvación nunca cambia. La ley no fue dada como un medio de salvación. Esto lo tenemos que Rabbi Shaul nos lo dice en Romanos 3:20, Gálatas 2:16, 3:11. Esto fue dado a un pueblo ya redimido de Egipto, no para redimirlo, como se encuentra en los dos libros que tenemos, que se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento en el mundo cristiano. Hay por lo menos 9 propósitos para la ley de Moshe. Vamos a ver algunos de ellos. El primer propósito era para revelar la santidad de Elohim y revelar los patrones de justicia que el Eterno demandaba para revelación apropiada. Levítico 11:44, Levítico 19:1 y 2 y Primera de Kefa del 1:15 y 16. Como nos dice, la misma Torá era santa, justa y buena. Romanos 7:12. En algún propósito era para proveer una regla de conducta para todos los sadikim. Por ejemplo, Romanos 3:28 pone muy en claro que ningún hombre era justificado por las obras de la ley. La ley tiene otro propósito diferente a ser un medio de salvación. En este caso, proveía los reglamentos de vida para un creyente del Antiguo Testamento, Levítico 11, 44 y 45, y más específicamente para los santos hebreos, ya que los reglamentos de vida para los santos gentiles eran los pactos adámico y noágico, según quieren decir algunos. Pero desde mi punto de vista, la Torá ha sido para todo aquel que la quiera cumplir. Solamente tenemos que leer Isaías 56. Toda persona que quiera entrar en pacto con el Eterno, Él le abre su santuario, Él abre sus brazos y Él puede ser y guardar toda la Torá, empezando por el día de Shabbat. Da lo mismo si eres un gentil, da lo mismo si eres un eunuco. El Eterno abre sus brazos para todo aquel que quiera guardar sus mandamientos. El tercer propósito era proveer ocasiones para la adoración individual y colectiva para el pueblo de Israel. Las 7 temporadas santas de Israel, según Levítico 23, es un ejemplo de ello. El cuarto propósito era para mantener a los Yehudim como un pueblo distinguido, apartado. Esa es la razón específica para muchas de las leyes, tales como las leyes dietéticas y las leyes de las vestimentas. Los Yehudim debían ser distintos a todos los demás pueblos en una variedad de maneras, tales como en sus hábitos de adoración, sus hábitos de comida kosher, sus hábitos sexuales, sus hábitos de vestir y hasta en manera como se cortaban su barba. Levítico 19:27. Otros pasajes para este punto incluyen Éxodo 19:5 y Éxodo 31:13. El quinto propósito de Moshe servía como pared intermedia de separación. Efesios nos lo relata muy bien en el capítulo 2 del 11 al 16. Los 4 pactos incondicionales son pactos hebreos, judíos, y las bendiciones de Dios, ambas físicas y espirituales, son mediadas a través de los 4 pactos. Los pactos de la promesa, a causa de la naturaleza hebrea de esos pactos incondicionales, un pacto condicional también fue añadido, el pacto mosaico, conteniendo la ley de Moshe, la ley de mandamientos expresado en ordenanzas, en el versículo 15. El propósito de la ley entonces era ser la pared intermedia de separación para evitar que los gentiles gozaran como gentiles de las bendiciones espirituales de los pactos incondicionales.
A causa de este propósito, los gentiles fueron alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. De la única manera que los gentiles podían gozar de las bendiciones espirituales de los pactos judíos durante el periodo de la ley era tomando sobre sí mismos la obligación de la Torá, pasando por la circuncisión y entonces vivir como todo Yehudí. El sexto propósito de la ley de Moshe era para revelar lo que es el pecado. En el libro de Romanos nos lo explica muy bien en el primer pasaje, Romanos 3, 19 al 20, donde Rabbi Shaul enfatiza que no hay justificación a través de la ley. Por medio de la ley ningún judío será justificado. ¿Qué es la ley? Entonces, si no es una manera de justificar, un modo de salvación. La ley fue dada para proveer el conocimiento del pecado, para revelar exactamente qué es el pecado. El segundo pasaje en Romanos 5:20, donde la ley fue dada para las transgresiones, fueran hechas bastante claras. ¿Cómo sabe uno que está haciendo mal o que está pecando? Lo sabe porque la ley dice detalladamente lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. La Torá, con sus 613 mandamientos, reveló el pecado al tercer pasaje de Romanos 7:7. Shaul otra vez enfatiza este hecho que la ley fue dada para que el pecado fuera reconocido y conocido. Shaul se dio cuenta de que su estado pecaminoso al mirar la ley y saber que todo sobre la base de la ley se queda corto. Y el séptimo propósito era para hacer que uno no peque más. Porque cuando tú conoces que estás haciendo mal, dejas de pecar. Por eso la ley te instruye. Es el maestro, el ayo que te instruye y te está diciendo que está mal. Romanos 4:15 nos dice esto. Pues la ley producirá ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Shaul también dice esto en Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Básicamente lo que Saulo de Tarso nos enseña es que la naturaleza pecaminosa necesita una base de operaciones y esa base de operaciones es la Torá, la instrucción, una ley en la cual nos podemos fiar y guiar completamente. Cuando Rabbi Shaul dice donde no hay ley, tampoco hay transgresión, naturalmente él no quiso decir que no había pecado antes de que la ley fuese dada. El término transgresión es un tipo específico de pecado. Es la violación de un mandamiento específico. El octavo propósito era para mostrarle al pecador que no había nada que él pudiera hacer por su propia cuenta, para complacer a Elohim. Él no tenía la habilidad de cumplir la ley perfectamente o de alcanzar la justicia de la Torá. Esto nos lleva al noveno propósito, para llevar a uno a la fe en el Mesías Yeshua, de acuerdo a Romanos 8:1 y Gálatas 3:24 y 25. El propósito final de la Torá, de la ley, era traer a uno a la fe salvadora de Yeshua HaMashiach. El estatus del pacto mosaico fue la base para el tiempo ordenado. Este era el único pacto hebreo que era condicional, la Torá. Y por último llega a ser su fin con la muerte del Mesías. Romanos 10:4, 2 Corintios 3 al 11, Gálatas 3:19 al 29 y Hebreos 7:11 y 12. La unidad de la ley de Moshe son dos factores que se han desarrollado en las mentes y las enseñanzas de muchos creyentes, los cuales han contribuido a la confusión que existe sobre la ley de Moshe. Uno es la práctica de dividir la ley en mandamientos ceremoniales, legales y morales. En base a división, muchos han llegado a pensar que el creyente está
liberado de los mandamientos y no tiene que cumplir ninguno. Pero sí está bajo los mandamientos morales. Una cosa son los ceremoniales y otra cosa son los morales. Los ceremoniales son una cosa y los morales son los que verdaderamente impactan en el espíritu del ser humano. El segundo factor es la creencia de que los 10 mandamientos, las 10 palabras, todavía son válidos hasta que los otros 603 mandamientos no lo son. Eso es totalmente erróneo. Cuando uno es confrontado con un adventista del séptimo día, el individuo que sostiene este punto de vista se encuentra con problemas que tienen que ver con el cuarto mandamiento sobre el Shabbat. ¿Cómo guardarlo? En este punto los rodeos comienzan a resultar con inconsistencias. Esto es el principio de la unidad de la ley de Moshe, lo que está detrás de la declaración según Santiago 2 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de ellos. La ley no salva, la ley no justifica, pero la ley nos ayuda a mantenernos en la santidad y en el camino del Eterno. Así que ya con este estudio, amados hermanos, vamos a terminar estos dos pactos bíblicos que acabamos de estudiar, el pacto abrahámico y el pacto mosaico. Con esta escritura vamos a dejarlo como una perla para todos ustedes y ya me quiero despedir de vosotros, pero antes vamos a leer qué dice aquí Rabbi Shaul en el capítulo 7 de Romanos del 5 a 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, que obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruach Adonai y no bajo el régimen viejo de la letra del pecado, la ley del pecado. Tenemos que entender esto. La ley del pecado es lo que mata al ser humano, no la Torá, la ley de Elohim. Porque como dice la Escritura en el libro de Romanos 10:4, porque el fin, la finalidad de la ley es el Mesías, para justicia para todo aquel que cree. Y ya con esto, amados hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Muchísimas gracias por su tiempo. Continuaremos la semana que viene con los siguientes pactos que nos quedan por estudiar. Y si te ha gustado este estudio, por favor, dale a like, a me gusta. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Y vamos a hacer una oración dando gracias al Todopoderoso, a Kadosh Baruj Hu, por este tiempo de estudio y para que todos seamos bendecidos por su misericordia. Si me quieres acompañar, eres más que bienvenido. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos por este tiempo de estudio, Señor, por tu Torá, por tus mandamientos, por tus preceptos, los cuales son fieles y verdaderos, Señor, que nos llevan por tus sendas de amor, de paz y de justicia, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Yeshua, Señor, el cual hemos sido injertados en el buen olivo, en tu pueblo Israel, y donde hemos recibido la vida, Señor. Gracias por la vida, Señor, que has puesto dentro de nosotros y revelarnos, Señor, la verdad de la Escritura, Señor. Siervos inútiles somos, Señor, que estamos aprendiendo y creciendo en tus caminos de amor, de paz y de justicia. Bendecimos a todos nuestros hermanos, Señor, que esta palabra y este mensaje llegue a miles de millones de personas para que tu nombre, el Yeshua HaMashiach, sea glorificado en todo el mundo y muchos puedan recibir salvación. A Kadosh Baruj Hu. Bendecimos al pueblo de Israel y a todos los necesitados. Bendecimos a Jerusalén. Por amor a mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea Shalom dentro de ti, Jerusalén. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, Padre Santo. Bendícenos y ilumínanos en este día, pues sacerdotes tuyos somos.
que la verdad de Yeshua HaMashiach sea sobre la vida de todos mis hermanos. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Pues nada, amados hermanos, me despido de todos ustedes. Que tengan un precioso día y que sean grandemente bendecidos. Shalom Aleichem desde España, su hermano, por amor de Sion no callaré. Shalom.